Recording in progress. Aceptar. Eso que yo hice mi TikTok, no me viste. No, no Ayer tengo TikTok. entré a No la tengo facultad y TikTok. me grabé me filmé entrando a la facultad, hice el TikTok. No sé si está, ¿cómo es? Walter se reía, me dice, no, un TikTok. Pero bueno, Bueno, le vamos entonces a dar la bienvenida a dejamos. nuestros participantes. Estamos entonces en nuestra segunda reunión de este café jurídico de actualidad societaria que, bueno, no tiene la idea ni de ser una clase ni de ser que nosotros estemos ahí impartiendo conocimientos, sino de plantear un tema que es, bueno, de la actualidad societaria, precisamente del quehacer con la IGJ, y darles también una posibilidades de actividades laborales, ¿no? O sea, como esto que vamos a hablar hoy es algo que tanto quizás lo de hoy es más, un poquito más de contador, eh, pero es una posibilidad concreta de laboral, ¿no? Porque estamos justamente en el marco de una situación especial donde la IGJ nos está dando esta posibilidad de regularizar los balances que están sin presentar de los últimos años. Y bueno, y ya encima queda 2 meses y ahora va a ser, de hecho me está pasando a mí, la carrera contra reloj de todos se van a acordar de esto, todos los van a querer hacer y bueno, es una posibilidad que va a tener sus complejidades, la vamos a ver más adelante. O sea, la charla está planteada primero con una introducción, explicar esto de por qué es que la IGJ nos va a pedir que presentemos balance, a quién se lo pide, en qué momento. Eh, y después vamos a ver qué se hace con un aplicativo, bueno, con todo lo que implica la falta de actualización que todavía tiene la IGJ en cuestiones de tecnología, ¿no? Eh, Todavía no se conectó, después si se llega a conectar Sabina Gallardo, que es una de nuestras graduadas que está haciendo esto, porque hemos charlado en estos días, bueno, vamos a tener también ahí un poco de la posibilidad de interactuar con la realidad de lo que es hacer esto. Así que bueno, si les parece, Pablo, te cedo la palabra para que vos arranques con la parte un poquito más teórica y más de contexto, y después continuamos con la parte más práctica. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias. Como habíamos planteado la otra vez, cuando empezamos con todo esto del café jurídico, eh, la visión es siempre interactuar, o sea, como que lo elemental, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la IGJ tenemos que interactuar con el contador. No hay manera de no interactuar. Esto es fundamental, sobre todo en esta etapa de lo que tiene que ver con la presentación de los estados contables, el acta de asamblea que aprueba los estados contables, la importancia de presentar los estados contables, lo que ocurre cuando no presentás, no es algo que no tenga sanción la no presentación de estados contables, tiene su sanción. De hecho, uno de los motivos por los cuales venimos insistiendo con esto de la moratoria, y yo te escuchaba cuando decías, estamos a 2 meses de que esto caduque porque vence el plazo de vencimiento de la moratoria, era el 31 de diciembre, y a mí me llamó mucho la atención de que en todos estos meses nosotros en realidad venimos trabajando con este tema de la moratoria, que fue como el pilar fundacional que terminó ahora en este café cuando habíamos hecho la reunión en la IGJ, y yo me acerqué a la IGJ justamente por esta resolución. Y si se fijan en el número de la resolución, es la 4 del 2025, es decir, fue muy, muy embrionario el tema, porque era algo interesante para que las empresas, había en su momento, cuando salió la resolución, había más de 500.000 empresas en esta situación. No es que había dos o tres empresas y que esto se hizo. Ahora, me llama la atención, porque uno lo viene trabajando, es que no hubo tanta repercusión. No sé si vos, Julieta, en la profesión
te pasó. Yo tuve muy pocas consultas por esta cuestión. Siempre tengo más consultas y más trabajo justamente por el pedido de información de presentación de documentación contable. No tuve tanto trabajo por parte de las empresas pidiéndome actualizar o Sí. aprobar o presentar o cumplir con la moratoria. Siempre sigo teniendo muchas consultas por parte de accionistas minoritarios o en el Mira, marco, me ha pasado este año en el marco de los conflictos dentro de las sucesiones, pero claro. noté poco Mira, interés por el hay, cumplimiento. hay una realidad con este tema, al menos la realidad del estudio contable pequeño, donde en general los clientes, sociedades, ya sean anónimas o SRL, no suelen tener abogado y entonces el contador abarca todo. Y también hay otra realidad en paralelo, es que el contador no es tan amigo de la IGJ. Entonces, sueles quedar para el final, o sea, como que el contador le va a importar cerrar los estados contables, porque de eso va a depender la presentación de la declaración jurada de ganancias de la sociedad, legalizarlo, porque eso se tiene que subir en ARCA, y después toda la parte de hacer los estados contables para imprimirlos y copiarlos y las actas. Eso como que suele siempre ser lo que queda. Y viene de la mano la presentación de los estados contables en IGJ, requiere que vos tengas los libros copiados, bueno, y el balance certificado, que eso siempre lo que tienen es el balance certificado. Ahora, después el balance no está copiado y las actas no están pasadas. Entonces, es muy raro que las empresas, o sea, sepan por sí mismas que tienen que hacer esto. Yo, en general, las consultas que tuve las generé porque a mis clientes que les llevo la parte de IGJ, les avisé, miren que salió esta resolución de la IGJ que tenemos que aprovechar, porque desde hace unos años, hola Mariela, desde hace Iba unos a decir, si años acá sí, nos está acompañando la doctora Cáceres. Ya nos sí, estamos, la doctora nos vemos continuamente. Me porté muy bien, eh, Mariela, tenés que decirlo. sí. Bueno, como decía, desde hace unos años cambió el valor, entonces hoy presentar en los estados contables, una vez pasados los 6 meses de la asamblea, sale 45.000 pesos, que es un montón, porque antes salía 18.000, bueno, y entonces queda, no se hace, eh, y no se hace y no se sabe mucho que hay que hacerlo, porque, a ver, cuando uno, o sea, siempre el temor y con el que uno va a querer cumplir primero teniendo una sociedad es con ARCA, ex-AFIP. IGJ es como, bueno, ¿qué es la IGJ, no? O sea, bueno, la sociedad nace porque primero arranca en IGJ, pero después no pasa tanto por ahí. Entonces, sí, El, es cierto, el poder yo coercitivo de la IGJ pareciera ser menor. exacto, bueno, además porque estas sanciones que si bien ya están previstas, yo en lo que son mis años de trabajo nunca vi que a una sociedad le aplicaran una sanción por falta de No, presentación de balances, ni claro, tampoco lo por que pasa falta es de que pago de tasas. claro, es un Eh, tema que para los que ejercemos en la profesión y nos dedicamos al ámbito específicamente societario, es un indicio de la mala administración y de la mala claro, gestión y del mal, no del buen hombre de negocios, porque justamente uno de los actos que uno pretende es que esta información y estas cuestiones se cumplan. Entonces, cuando encima vos no tenés acceso a la documentación y ves que no presentan, o sea, primero no te dan la documentación, no tenés acceso, no tenés información societaria ni contable, y cuando vos te presentás en la IGJ y haces el trámite de exhibición, de documentación, la copia simple, ves que no están presentados, bueno, empiezan a hacer indicios en contra de la sociedad, es decir, que para la sociedad, para la buena práctica de la sociedad desde el punto de vista del cumplimiento normativo, deberían hacerlo. Y esta resolución tenía ese objetivo, tenía esa intención de regularizar totalmente gratis para justamente bueno, cumplir con totalmente esta, gratis, no. bueno, cumplir Pero sí, sí con un costo muchísimo más menor. bajo de lo que hubiera sido regularizar 10 años de balance, ¿no? Eso seguro. O sea, pagás un solo formulario y podés presentar hasta 10 balances. Ojo, que yo creo que esto es lo que suele suceder, pasó cuando fue el reempadronamiento de la 1 2010,
se deja todo para último momento. Por eso yo lo estoy tratando de sacar ahora en noviembre, porque después se va a complicar mucho conseguir turno. Los contadores solemos dejar todo para último momento, así que, No, en realidad bueno, todo, en realidad todos. A ver, parece que no. Uno cree que sería conveniente arrancar en febrero, pero bueno, muchas veces esto no pasa y como decís vos, van avanzando, los días pasan, los trámites pasan y uno se olvida. Era una buena oportunidad. A nosotros, mirá, nosotros que venimos trabajando con esto y lo venimos hablando desde prácticamente desde febrero, que es cuando se sale esta resolución, creo que la fecha es de febrero, recién pudimos, hay algunos mensajes, no los estoy viendo, recién nosotros que venimos desde febrero hablando de este tema, pudimos concretar la reunión y el café y la difusión de esta resolución en finales de octubre. Y eso que lo venimos estudiando y le venimos metiendo, sea la dinámica, a veces uno cree que se puede cumplir y bueno, y una cosa, también el contexto a veces no ayuda, en fin. Bueno, nosotros hicimos lo posible y tratamos de todavía advertir de que hay algo de tiempo y que para aquellos que están en el negocio jurídico, contable, que tiene que ver con las sociedades comerciales, bueno, lo puedan comentar y acercar y difundir y explicar en qué consiste esta moratoria y cuál es la importancia, no solamente de tener un sistema jurídico y contable sano, pero que parte de ese sistema jurídico y contable sano implica la presentación de toda esa información, lo que se conoce en la jerga como el artículo 60 en claro, la IGJ, ¿no? Que no es una cuestión menor y que no es una cuestión de capricho y que no es una cuestión puramente comercial, que uno lo está promocionando claro. por... No, tiene sus implicancias, como todo, ¿no? Tiene sus implicancias jurídicas. Acá, la IGJ, bueno, nosotros acá explicamos cuáles son las actividades y por qué es la IGJ que recibe esta documentación en cuanto a la aprobación de los contratos que se inscriben en el área de registros, el control, la fiscalización, sobre todo para las sociedades que cotizan, las del 299, como ahí vos bien lo señalaste, y el control del capital, ¿no? Que las sociedades cumplan con el capital mínimo y que esté aportado y que esté registrado, en fin. Pero bueno, todo esto se realiza en el marco de la actividad normal de la IGJ y como estas cuestiones muchas veces no se cumplían o se acumularon un montón de sociedades que no cumplen con estos requisitos, por lo menos de inscribir en la IGJ el acta de asamblea que aprueba los estados contables, igual cada vez es más complicado porque las entidades financieras cada vez te piden más información en función de este cumplimiento. No alcanza ya con ir presentarte con el balance certificado, sino que ahora el acta de asamblea, la publicación, la inscripción del acta de asamblea también es muchas veces algo que se suele pedir y que acredita que uno tiene un andamiaje jurídico y contable sano. No es un tema menor, no es una cuestión puramente académica o teórica, sino que tiene sus implicancias en la vida real, en el día a día del funcionamiento, del desenvolvimiento de la sociedad en el comercio, ¿no? A ver Sí, qué... tal cual, porque además esta, digamos, esta costumbre de defecto, ¿no? De a veces dejar los libros de lado y que no estén actualizados, o sea, los libros son la prueba, o sea, la prueba que nos va a servir en el caso de una controversia para demostrar, bueno, lo que sea que estemos discutiendo. Entonces, eh, hay que recuperar un poco esa idea de la importancia de que estén los libros al día. O sea, a mí me pasó justamente en el marco de esto, bueno, de comentarle a un cliente esta posibilidad de regularizar. Me dijo, ¿pero a vos te parece que vale la pena? O sea, le digo, mirá, le digo.
Es un mal precedente a nivel judicial si a vos te piden un informe de balances y no están presentados. O sea, porque No, obviamente puede es ser que que no sea un hay, caso de que, bueno, porque el contador no dio abasto, porque, uy, nos colgamos, pero bueno, también puede ser un caso en el marco, no sé, de una causa de corrupción que de repente no están los balances presentados por otros motivos, o sea, con otra intención. Entonces, sin ir, hay que sin recuperar ir un poco esa idea, de decir, la importancia de los libros como prueba documental y bueno, y de cumplir. O sea, sos una sociedad anónima, porque también va a pasar esto, ¿no? Que en Argentina se ha abusado mucho de la figura de la sociedad anónima para sociedades que, como mucho, tendrían que haber sido SRL. Y bueno, tener una sociedad anónima implica entonces que vas a tener que presentar el balance en IGJ y vas a tener que pagar la tasa. Y entonces, claro, hay veces que una legalización en el Consejo Profesional a veces cuesta carísimo porque está en función del activo. Y bueno, pero hay que hacerlo. Entonces es como que hay que, perdón, desde lo profesional, ¿no? Desde los que asesoramos, es importante que recuperemos esa idea de decir, no, esto tiene que estar al día, inclusive también por el profesional, en los casos de los contadores, cuando son los que firman los dictámenes de auditoría, ¿no? Pero se- bueno, esto es desde lo ideal también, ¿no? A veces después seguramente complicado. lo más probable es que nosotros continuemos con esta actividad el año que viene, porque dio la casualidad de que tanto a vos como a mí nos apasiona el derecho societario, nos apasiona el derecho, lo que es la contabilidad de una empresa y entendemos la importancia de la Inspección General de Justicia. Con lo cual, esto no va a terminar acá porque hay muchas cosas más para hablar, pero ya que vos lo mencionás, yo creo que uno de los grandes problemas, además de por ahí la falta de difusión de las funciones de la IGJ y que siempre se ha visto como un organismo que genera algunas burocracias y que muchas veces intentábamos no pasar por ahí porque, bueno, no, era un trámite más. Bueno, no solamente no es un trámite más, sino que nosotros dos por ahí deberíamos rescatar esta función de equipo, que los que hacemos, lo que hacemos auditoría de hace muchos años y que hicimos la carrera de contadores y que además somos abogados, lo hemos incorporado. O sea, para los abogados que somos contadores y para los contadores que son abogados, el trabajo en equipo es algo normal. Y yo creo que el asesoramiento empresarial para que la sociedad funcione en toda su dimensión requiere de esta tarea conjunta entre el abogado y el contador como mínimo. No es como, ay, mi contador y mi abogado trabajan en equipo y de eso nos sentimos orgullosos. No, hoy es el requisito mínimo para que una sociedad funcione medianamente bien y medianamente ordenada en el ejercicio del comercio. Es tan importante, es casi excluyente contar con los libros al día, porque es lo primero que te va a pedir en cualquier, en un juicio laboral. No te estoy hablando de una, no, vos hablabas, mencionabas causas muy complejas. No, en un juicio laboral, en un reclamo de facturas. Si vos no podés tener registrado contablemente las entradas y las salidas, o en la contabilidad el cobro de un servicio, o de la venta de una mercadería, o el IVA compra o el IVA venta, y está complicado. Si vos no podés tener certificado tus libros, no podés tener inscripta tu asamblea que aprobó los estados contables, no es un dato menor. Yo creo que va a cumplir mi primer artículo que publiqué sobre derecho fue la importancia de la documentación contable. Creo, si no me equivoco, está por cumplir 15 años ese artículo, lo cual es triste, porque no, No, ¿por qué? no caló profundo el artículo, evidentemente, porque al 15 años después seguimos hablando de lo mismo y seguimos tratando de hacer escuela con esto y encontrando de la forma de que se entienda de la importancia que tiene tanto la Inspección General de Justicia como una contabilidad sana, como una estructura jurídica sana, y no es más que esto, pasar por el Bueno, pero IGJ. mira, para que no te sientas tan mal, me parece que esos 15 años pasaron y seguimos haciendo las cosas igual. O sea, uno tiene que comprar los libros contables y cuando Ah, quiere, tiene que llevarlos a copiar.
Y es un trastorno. La verdad es que yo, o sea, cada vez que tengo que salir con libros, bueno, digo, bueno, a ver, no sé, me voy en auto, o sea, ir a copiar, que si te lo hacen en Bueno, el pero pará, momento, que no, no, pero bueno, que, ha o sea, avanzado, hay muchas propuestas y está la posibilidad de digitalizar los libros contables, ya sí, eso pero vos existe. viste lo que es el trámite para pedir llevar libros digitales, es Y no imposible, sí. es imposible. Así Se lo que, vamos a o sea, transmitir. La próxima vez que vaya el IGJ y que esté bueno, el doctor vos que Vítolo, tenés vas a ver, no, amistades, no. vas a venir vos y se lo vas a decir. Pero La única vez que yo él está rechacé totalmente de acuerdo. La única vez que yo rechacé un trabajo, porque a mí el IGJ me encanta y a veces me caen trámites que nunca hice y digo, bueno, pero no importa, lo aprendo y lo hago. Sí, por La única supuesto. vez que rechacé un cliente fue por ese tema, porque cuando me puse a ver lo que había que hacer, no, o sea, no me entraba en la cabeza. No es solamente Imposible, tomarse el es subte hasta Paseo imposible. Colón, diría el doctor Vítolo. No, es muy complejo. Sí. Sí, es muy complejo. Es muy complejo. Pero bueno, Nosotros, entonces, sí, para el año que Mariela, ¿querés decir viene, algo? porque este año ya se nos viene encima y nos queda una sola jornada más, que va a ser el mes que viene, pero una de las cosas de las que vengo trabajando con un colega que también da clases sobre cuestiones financieras es justamente poder mostrar cómo las cosas que a nosotros nos cuestan tanto en Argentina, no es que en otros lugares funciona de la misma manera. En otros lugares se resuelve mucho más rápido, mucho más ágil, es mucho más fácil y lo podés hacer desde tu casa sentado. Al punto tal que Claro. nosotros hemos constituido una sociedad en el extranjero solamente pasando por la embajada y hicimos una firma. Y la sociedad está constituida en el extranjero. Y si yo quiero constituir una sociedad de responsabilidad limitada, me acaban de llamar y yo dije, te paso el contacto de Julieta, porque yo Ah, no bueno. quiero ir hasta Paseo Colón, no quiero llevar los libros, no quiero pasar por ese lugar porque sé que es un montón de tiempo y que muchas veces no se reconoce. Pero bueno, vamos a dejarlo para el año que viene Bueno. y vamos a avanzar con esto. Esperá que Eh, Mariela había levantado la mano, quería decir algo. no me extraña. Buenas tardes, muchas gracias Hola. por la Doctora. invitación. Yo quería preguntar, porque creo que lo conozco al doctor de aquella época de los 15 años, no que tengamos 15 años, sino de aquella época de cuando era Oh, mediadora yo. Quiero preguntar con respecto al IGJ, porque me ha pasado que me han consultado para constituir un SRL, justamente lo que ustedes hablan burocráticamente, si se sigue estando como requisito ahora hacer el dictamen profesional con la ratificación del Colegio de Abogados. ¿Esto se obvió o sigue estando? Porque me pasó en una SRL donde había que dar un dictamen profesional para un cambio de socio, ¿sí? Entonces, al constituir un nuevo domicilio societario, tuvimos que hacer un informe, el contador me requirió a mí para hacer un informe, certificamos la copia en el Colegio de Abogados y luego él se encargó de llevarlo al IGJ. La consulta es, ¿esto sigue vigente o se modificó? A ver, pero en cuanto a legalizar la firma del abogado o en cuanto a certificar firmas en el colegio de abogados. O sea, no me queda No. clara la Ok, pregunta. lo que yo recuerdo de haber hecho antes de la pandemia era el dictamen que hice yo con la firma certificada donde el Sí, Colegio de claro. Abogados ratificaba que yo pertenecía al colegio, ¿se Sí, entiende? claro, siempre, Certificación de- sí, siempre la firma de los profesionales dictaminantes, ya sea contador, abogado o escribano, tiene que estar legalizada por su colegio. Sí, sí, Eso eso, sigue aparte, vigente. bueno, de 2020 acá no cambió nada, así que Claro, claro, por eso. sí. Pero como después no me tocó tener casos así, pregunto si esto post pandemia, digamos, sigue igual. O sea, hay que ratificar Sí, lo firma, hay que que, certificar, perdón. a ver, lo que mejoró en la pandemia, tanto al menos en el Colegio de Abogados o en el Consejo de Ciencias Económicas, es que ahora no tenés que ir personalmente a legalizar tu firma, porque, o sea, el de Ciencias Económicas es todo digital. Y el de abogado, bueno, llamás por teléfono, pagás la legalización, la mandás por mail y después te lo remiten legalizado. Exacto, como cuando Eso vamos a es. inscribir en el registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, una sucesión. Eso es exactamente igual. Ah, ok. Bien, bien. Pero bueno, después IGJ sí es presencial, siguen estando todas las fotocopias de todo tipo. O sea, bueno.
No, no voy a seguir criticando porque Pablo los defiende. No, Ah, no. Eh, perfecto. Muchas gracias. Lo defiende, pero No, te pasa los no, pasos pero a es vos, así cierto. que no sé. sí, no, obvio, No, yo no, no, si feliz, yo y no hablo, Jota me no, encanta. no, yo no hablo en nombre de la. Digo, es realmente muy. Estoy buscando la palabra. Engorroso. Muchas veces Sí, los trámites en coincido, general, coincido. no solamente. Hay otros organismos que, como ARCA, no suelo hacer trámites ahí, pero que tienen aplicativos y han digitalizado y los Claro, trámites sí, suelen ser sí, un poco más amigables. Es sí. Muy cierto bien. que hay otros que no, y entre los que no son amigables está lamentablemente la Inspección General de Justicia, con la importancia, y vuelvo a insistir, que tiene para la vida comercial del país, no es no es algo menor. Sí, igual, a El ver, mi organismo que crítica regula no pasa tanto porque te pongan trabas, porque en definitiva, o sea, yo imagínate que en un es el órgano principio de fiscalización. trabajaba con Arca y me fui a IGJ porque dije, no aguanto más Arca, pero digo, como que sigue estando muy retrasada en cuestiones de informáticas, ¿no? Como sea, hoy en día uno sigue presentando un trámite en papel con fotocopias, cuando tranquilamente, a ver, si yo mando el dictamen a legalizar al consejo o al colegio, me lo devuelve legalizado, tranquilamente se podría prever que uno directamente para presentar un trámite lo suba en algún lado y no que tengas que ir con todos los papelitos, porque ellos después lo digitalizan. Entonces, es como que hay una instancia de papel para uno, fotocopia, fotocopia, para que ellos después lo digitalicen. Entonces, Bueno, entiendo igualmente que vamos hacia eso, que es la intención del nuevo inspector, y que probablemente sea difícil porque, en definitiva, es un organismo que debe contar con un presupuesto limitado y que harán lo que pueden con eso, pero bueno, no, en no principio, tanto porque haya, digamos, trabas en los trámites, porque de hecho, o sea, cuando uno, depende qué trámite, ¿no? A veces cuando uno se manda a hacer algo nuevo, bueno, hay más posibilidades de que te salga una vista, pero por ejemplo, en mi caso que yo hago mucho artículo 60 o constitución de SRL, no suelo tener, o sea, lo ingreso y bueno, según si lo hice urgente o normal, lo tengo en un plazo más o menos razonable. Entonces, por ese lado no. Pero digo, bueno, esta particularidad de que nos quedamos un poquito en el tiempo en cuanto a a las formas, bueno, es incuestionable porque no ha cambiado nada en IGJ. Hago IGJ desde el 2009, o sea, eh, no hay un cambio. Imagínate que yo arranqué a trabajar como contadora en un estudio en el 2003, las declaraciones juradas las presentábamos con disquete y algunas hechas a mano. Y entonces, bueno, ahí viste toda la evolución de la clave fiscal, de presentar y qué sé yo, es como que es un montón. Y GJ en general no ha cambiado tanto. nos Pero bueno, estamos, nos estamos vamos, delatando con la edad. No, yo te quería, sí, lo que quería agregar es, bueno, trabajé en el Poder Judicial y en el ejercicio de la profesión. Es cierto que en un principio el Poder Judicial también convivió con esto que vos decís, el papel y después el organismo lo digitaliza. Bueno, esto fue también parte del avance del Poder Judicial y hoy tenés el Poder Judicial que tiene otro presupuesto totalmente digitalizado y todos estamos acostumbrados a enviar las cédulas de manera digital, los oficios, claro, la subida de la documentación, la subida de los escritos. Tal vez habría que mejorar algún aspecto en cuanto a la firma digital, la digitalización de la firma. Los jueces ya tienen totalmente digitalizada su firma, los secretarios también. Los abogados, a veces los escritos aparecen con firmas hológrafas, bueno, ahí tenemos todos medios que, más del lado profesional que hacer algo un poco más uniforme, como para darle más seguridad a las partes quien está firmando. Eh, por ahí hay alguna mejora. Pero bueno, tenés una página que vos tenés, un montón de aplicativos que te ayudan a poder subir la documentación en el formato que el Poder Judicial pretende, pero en algún momento también
convivió el papel con la parte digital. Yo creo que, bueno, la IGJ está también, entiendo que está en ese camino, y sería buenísimo porque, bueno, es importante no solamente la IGJ de Capital o de la Ciudad de Buenos Aires, sino el resto de los organismos que llevan el control y la fiscalización y la inscripción de las sociedades comerciales, que son tan importantes para el desarrollo económico y para la vida económica del país. No es un dato menor. Pero bueno, acá Bueno, contábamos avancemos si te parece que... Sí, porque yo quiero que vos cuentes lo ¿no? de la parte de los aplicativos, que me parece que es súper interesante. Esto Sí. es más bien teórico, cuáles son las empresas y cuáles son la documentación que tienen que presentar, y qué pasa acá, la diferencia entre las sociedades anónimas y las SRL. Cuando hablamos de las SRL del 299, son esas que tienen el capital eh, equiparable a las sociedades anónimas que cotizan en bolsa y, bueno, tienen todas esas responsabilidades y esos controles que las hacen más eh, activas, en el sentido de que tienen que presentar más documentación y que se asemejan un poco a las sociedades anónimas. Pero en principio, bueno, esto Sí, creo es que más... digamos, la pauta, como para que quede claro y quizás no tengamos que entrar tanto en detalles, esta diferencia entre los tipos de fiscalización que hace la IGJ, ¿no? Entonces, que va a tener un control más restringido en sociedades anónimas que no sean del 299, en cuanto, bueno, por supuesto, a la constitución de todas las sociedades, o bueno, reforma o aumento de capital, y la presentación del balance, y después, bueno, todo lo que sea sociedades del artículo 299 son las que están sujetas a fiscalización permanente, y entonces ahí van a tener otras obligaciones, y esta fiscalización, como dice el nombre, permanente, o sea, el IGJ va a estar como más encima y más pendiente de la actividad de ese tipo de sociedades, porque bueno, tienen otra envergadura, otro tipo de actividad que requiere ese estarles encima. Además también, bueno, lo que creo que va a estar más adelante en las filminas, que bueno, esto aplica para entidades extranjeras y para constituidas en el extranjero, eh, y para asociaciones civiles y fundaciones. Ahí también eso van a tener sus particularidades. Esto principalmente está más orientado a las, digamos, a las sociedades anónimas eh, normales, digamos, ¿no? Que no son todos estos casos que tienen, digamos, otros requisitos más complejos por el tipo de entidad que son. Ahí tenemos las constituidas, bueno, esto tiene su complejidad, inclusive para la constitución. Yo no me dedico a extranjeras. Eh, Ahora, con todo, no, a mí yo estoy bien porque me sale un cartel de conexión inestable. Eh, no, estás bien. Sí, acá se menciona la 15 del 2024. Hubo cierta flexibilidad en cuanto a las sociedades extranjeras a partir de esta nueva gestión. Siempre las sociedades extranjeras fueron miradas, por lo menos en una parte del periodo que antecedió a esta gestión, con cierto recelo, ¿no? Bueno, Claro, es cierto que muchas sociedades extranjeras se constituían para el fraude a la ley, o simuladas, pero también hay muchas que no. Entonces, bueno, a veces en la generalidad es lo que complica, ¿no? Digo, hay que prestar atención, sí, por supuesto hay que prestar atención, porque son sociedades que no están radicadas en Argentina, a veces vienen constituidas de sedes que requieren cierta precaución, y hay otras que no. Y entonces, bueno, nada, ese es el control que hace la sí. IGJ, y que está bien que lo haga. ¿Qué tenemos? Bueno, ayer no, hoy es 30, el 27 hubo y yo publiqué también, hubo una reunión en el club, en Huracán, sobre cuestiones vinculadas a las asociaciones civiles o las asociaciones de la sociedad civil. Bueno, estas también tienen su presentación de documentación en IGJ, es decir, la IGJ, como habíamos dicho la otra vez, abarca un montón de organizaciones
y tiene inscrita un montón de organizaciones, no solamente las sociedades comerciales, sino también las sociedades de la sociedad civil, ¿no? Las asociaciones civiles, Claro, fundaciones. Entonces, bueno, estas también tienen su obligación y su documentación que tienen que presentar y bueno, son realmente muy importantes. La Inspección General de Justicia le está dando un tratamiento especial eh, y en la actividad económica tienen una relevancia especial, con lo cual podrían aprovechar esta moratoria para también regularizar su situación jurídica y contable, pero más allá de que no lo hagan, tienen la obligación de hacerlo y la claro, IGJ lo controla. exacto. No sé si vos querías agregar algo más Bien. sobre... No, 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 porque estas son, yo no soy, tampoco hago mucho, no hago tampoco asociaciones civiles y fundaciones, pero bueno, No, bueno, sí sé lo de la el tema de... presentación Y previa sí, y no, la, son un es poquito más complejo, complejo. Sí, sí, muchas veces, bueno, muchas veces no, este año trabajamos con gente que quería armar una fundación, pero creo que no tenía claro cuál es la importancia de tener una fundación. Entonces, cuando uno le habla del claro, plan trianual, de las inversiones, claro, de, los fondos, cómo van a ingresar, cómo se van a financiar las actividades de la fundación, bueno, ahí toman dimensión y entienden la importancia y los requisitos, ¿no?, que tiene la constitución de una fundación, y al mismo tiempo, bueno, la gente que me había consultado efectivamente quería hacer una actividad altruista, pero no entendían bien cuáles eran los requisitos para tener esa fundación. Después hay muchas otras que están constituidas y no son, bueno, tienen algunas dificultades, de vez en cuando aparecen algunas en la tapa de los diarios, pero bueno, en principio, cuando están bien hechas, tienen su complejidad, pero por su estructura y por su fin, ¿no? claro, exacto. Sí, por eso, viste, Ah, como que siempre volvemos un poquito a la clave de la importancia del asesoramiento, ¿no? De que el claro, profesional pueda dar un asesoramiento adecuado y tratar de encauzar lo que el cliente está diciendo que quiere, porque a veces, viste, viene, no, yo quiero hacer una sociedad anónima, bueno, pero ¿te parece una sociedad anónima con el capital mínimo que bueno, tiene ahora y que no sé qué, fíjate? Y bueno, ahí está nuestra función, ¿no? También tal cual. de asesorar bien y, bueno, y honestamente. La verdad, o sea, es la parte que decía antes, ¿no? De tratar de trabajar en conjunto con el contador y por lo menos yo cuando se acerca a alguien que quiere, hace unos días, le digo, bueno, o sea, si tenés contador, acércate con tu contador, nos juntamos con el contador, hablamos con él, vemos qué es lo que vos crees, vemos qué es lo que vos necesitás. eh, Claro, y bueno, y si hay que compartir un honorario, se comparte, pero lo importante es porque si ese cliente es bien asesorado y arranca su negocio con una buena estructura jurídica, con una buena estructura contable, seguramente nos va a seguir contratando. exacto, Entonces, tal no, cual. bueno, a veces hay que ser más flexible, hay que interactuar, hay que entender esto. Los abogados lo tenemos que entender que hay que trabajar en equipo, que hay que formar equipo, y sobre todo cuando estamos hablando de sociedades comerciales, que realmente van a ejercer una actividad en el circuito comercial. O sea, nada, es parte de nuestro trabajo y lo tenemos que entender y a veces cuesta. Los abogados solemos trabajar en soledad, los contadores también, pero bueno, es algo que lo tenemos que trabajar. Bueno, esto es de lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Cuál es La facultad, sí. Y abajo cuál está bueno es? lo que dice, esto de que ha sido considerado por la Bueno, esto es lo que, claro, jurisprudencia. lo que mencionábamos, ¿no? Que no es algo que no tiene costo la falta de presentación de la documentación, Claro, sino no solamente
mejora o favorece la transparencia corporativa, la seguridad jurídica y la protección de los derechos, sino que, bueno, que el no cumplimiento tiene sus sanciones y hay fallos que así lo han considerado. Bien. Bueno, acá volvemos con el tema de las sanciones. Sí, No estas es que no- sanciones que en principio no han sido, al menos yo no tengo mucho conocimiento, quizás sí de haber leído algún fallo, pero no de una sociedad en concreto que haya sido sancionada. Ahora sí tenemos, una vez que venza el plazo de la moratoria, bueno, como esta inminente aplicación de las sanciones a los que no hayan regularizado. También hay que ver si efectivamente eso se va a cumplir, pero bueno, es un incentivo más para que uno diga, mira, te conviene presentar porque estas sanciones que siempre se podrían haber aplicado, es muy probable que las pasado empiecen a este aplicar. plazo se empiecen a aplicar fehacientemente. Sí. Otro Que motivo además a la por el IGJ cual... no le cuesta nada, porque la realidad es que es muy fácil, o sea, imagínate, hay un informe de balance, o sea, es muy fácil para ellos saber quién no presentó. O Sí, sí, no, sea, de hecho no lo es que hay saben. que hacer ni un requerimiento ni nada, o sea, es información que tienen o no tienen, o sea, que No, también no lo requiere ninguna bueno, complejidad. si no me equivoco, lo bueno era de que también en esta moratoria estaba la posibilidad de las sociedades que no tenían movimiento, que no tenían actividad, incorporarse. Eso no me acuerdo si estaba, creo que sí, estaba incluido en la La posibilidad. realidad es Porque que hay muchas, como destinatario no discriminas, o sea, si hay movimiento o no. bueno, pero viste que había Y muchas sociedades que no tenían, hay muchas que están inscritas y no tienen movimiento. Y que claro, habían entrado en el padrón, ¿te acordás que habían armado, se claro, había armado un claro, sí, padrón de las sí, sociedades que no sí, tenían actividad? el Bueno, rey, era también sí. una oportunidad de reactivar esas Bueno, sociedades. cuando fue el reempadronamiento en el 2010, que me la pasé haciendo eso, bueno, vos presentabas y entonces en algún momento te llegaba como, bueno, tiene que regularizar autoridades, domicilio, presentación de balance, no sé qué, y si no te mandaban a ese registro de entidades inactivas, se llamaba el REI. Claro, Para el rey. salir del REI, vos tenías que regularizar y pagar un formulario para pedir que te saquen. Y eso después, mágicamente, no me acuerdo en qué año, dejaron todo sin efecto. Todo el reempadronamiento del 2010, bueno, todo lo que se había hecho quedó sin efecto. Pero bueno, era, digamos, de los pasos de que te mandaban a ese registro de entidades inactivas, no tanto porque no tuvieras actividad, sino porque no tenías regularizada determinadas cuestiones. Principalmente inscripción de autoridades, cambios de sede, que a veces se informaba una sede en el formulario del repadronamiento y en realidad la que estaba inscrita en IGJ era otra, entonces estaba desactualizada. Y bueno, y los balances y tasas. O sea, esa era como la... Pero bueno, 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 acá llegamos acá estamos entonces de a... nuevo, las entidades que eran alcanzadas, el Sí. alcance, las fechas, el régimen de Bueno, a mí me regularización. gustaría, antes de que sigamos, a ver si tienen alguna consulta como para que si necesitan quizás un poco más de contexto de qué estamos hablando con esto de los balances, ¿no? Porque la idea es presentar este tema, que nosotros sabemos de qué se trata, pero también como una posibilidad de que dijimos laboral, ¿no? De que alguien diga, ah, bueno, mira, voy a aprender a hacer esto. Entonces, no sé si de los que están presentes, ahí lo veo a Juan, está Alejandra, eh, si tienen alguna consulta como para que ya entremos un poquito más en este detalle de la moratoria, hablar un poco de la cuestión práctica, cositas que hay que tener en cuenta al momento de cargar el aplicativo, de hacer los formularios. Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo, adelante, si no, seguimos con esto. Si quieren preguntar, abren mi micrófono y preguntan, si no, yo mientras sigo hablando y cualquier cosa me interrumpe. Bueno, entonces, como habíamos visto, esta posibilidad de moratoria para presentación de balances arrancó en febrero, va a terminar el 31 de diciembre. ¿Qué nos permite? Que presentemos todos los balances que tengamos adeudados que hayan cerrado hasta el 31 de agosto del 2024. Esto es importante porque, por ejemplo, cierre diciembre de 2024 no me entra en la moratoria.
lo cual es un poco injusto, pero bueno, no importa, es así. Y bueno, acá hice hasta los últimos 10 ejercicios porque la realidad es que los que son exigibles son los últimos 10. Entonces vamos a ir por ese lado. Si hay dudas de qué balances tengo no presentados, está la posibilidad de pedir un informe de balances a través del TAD, que sale 7.500 pesos, y la IGJ te informa hasta cuál es el último estado contable presentado. Entonces, en función de eso, vos ya sabés que de ahí en adelante estás debiendo los balances y entonces hay que presentarlos. Pasá si querés a la siguiente. A ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y por qué hay que aprovecharlo? Como decíamos, el formulario cuesta 45.000 pesos en la medida que nosotros hagamos la presentación pasados los 6 meses de la asamblea que aprueba los estados contables. La realidad es que en la práctica siempre se hace pasados los 6 meses. Lamentablemente, porque la realidad es que lo ideal sería, presento la declaración jurada de ganancias, ya tengo los estados contables certificados, hago la presentación en IGJ. Pero bueno, a mí al menos en mi experiencia práctica me pasa que siempre es después de los 6 meses, entonces vamos con el formulario 45.000 pesos, que para hacer un formulario IGJ es muy caro. O sea, el formulario, por ejemplo, para inscripción de autoridades sale 24.000 pesos. Entonces, un formulario 45.000 pesos en IGJ es un formulario caro. Por suerte, IGJ no actualiza los valores muy seguido, así que bueno, esa es una buena. Entonces, si vamos a presentar 10 balances, nosotros vamos a bajar un formulario de presentación fuera de término de estados contables, y ese va a traer el importe, 45.000, ese lo vamos a pagar, pero igualmente vamos a descargar un formulario por cada uno de los otros balances que presentemos, que tiene el nombre de presentación moratoria. Bueno, eso está en la resolución y se puede googlear, y ese valor va a decir 0, pero algo que hay que tener en cuenta es que igualmente esos formularios en 0 tienen que pasar por el timbrado de las cajas de IGJ. No me pregunten por qué, pero esto me lo comentaron hace poquito que estuve, y me dijeron, ojo cuando presentes, que tenés que timbrar los formularios aunque estén en 0. Bien, eso por una parte lo que es el formulario. Ahora bien, cuando vamos a la cuestión práctica, ¿cómo se carga? ¿Qué implica esto de presentar los balances? No es que uno presenta un juego de estados contables impreso, sino que vamos a tener un aplicativo que está para descargar en la página de IGJ. Es un aplicativo viejito, ¿no? O sea, como no sé qué tecnología, qué software es, pero bueno, es parecido a los que se usan de Arca cuando usamos el SIAP, bueno, esa onda. Tiene sus complejidades porque hay veces que algunos datos no nos damos cuenta que hay que marcar algunas cosas y se nos pasa. Entonces, cuando llegamos a la instancia, o sea, uno carga todo, ¿no? Y lo último que va a salir es algo que se llama manifiesto. Ese manifiesto tiene un resumen de lo que fuimos cargando en cada pantalla. Y eso lo firma el contador y se legaliza en el consejo profesional. Y entonces a veces pasa que cuando uno lo sube para legalizar en el consejo lo rechaza, porque dice, bueno, falta tal cosa, bueno. Entonces, por eso es un aplicativo que a los contadores nos hace renegar mucho. Hoy se iba a conectar mi mamá y no se conectó. Mira, ahí dice es un engorro, sí. Pero bueno, que mi mamá también es contadora y hace esto y lo odia, se enoja. Pero bueno, lo bueno que tiene el aplicativo de IGJ es que cuando uno hace una carga inicial de una sociedad, puede copiar los datos de un año al siguiente y modificar sobre eso. Eso está bueno porque, por ejemplo, va a pedir datos de la composición del directorio, de los accionistas, y si uno los tiene que estar cargando todas las 10 balances juntos, la verdad que es una tortura. Bien, y en ese aplicativo vamos a tener en una pantalla que subir los estados contables legalizados. Esto generalmente es lo primero que tenemos porque el contador nos manda el estado contable legalizado que subió a Arca o que ya le presentó al banco.
Bueno, eso va a ser uno de los archivos que se suben y además vamos a necesitar el acta de directorio que convoca a la asamblea que aprueba el estado contable, el acta de asamblea que aprueba los estados contables y el registro de asistencia a la asamblea. En ese caso se puede o tener digitalizado lo que está copiado en el libro o hacer una transcripción y subir eso. Bien, y todo esto se guarda, o sea, cuando se genera el manifiesto, además se genera un archivo que hay que guardarlo en un pendrive. Entonces uno después, cuando saca su turno y va al IGJ, lleva su pendrive y tiene que rogar que se haya grabado bien el archivo, ¿no? Porque también a veces pasa que cuando estamos ahí y no funciona. Bueno, entonces es es como una adrenalina, ¿no? Que implica todo esto. Imagínense si ahora vamos a ir con 10 balances por turno, ¿no? Por eso la clave para el que vaya a hacer esto es arrancar cuanto antes y ser previsor en cuanto que puede ser que se complique el tema de conseguir turno más adelante. Por supuesto, si estamos matriculados, ya sea en el Colegio de Abogados como en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tenemos la posibilidad de, además de sacar el turno en Paseo Colón, sacar el turno en cada una de las delegaciones de IGJ que están en el colegio y en el consejo. Eso también está bueno para tenerlo en cuenta porque suele ser mucho más rápido, o sea, es mucho más ágil la atención en los colegios profesionales. Por supuesto, si hubiera un escribano, igual no creo que un escribano haga esto, pero también el colegio escribano tiene para sus profesionales. Bien, a ver, en cuanto entonces, si nosotros vamos a hacer esto, bueno, te piden un presupuesto, ¿sí? O sea, el punto de partida es que los libros estén copiados principalmente, o sea, el libro inventario y balances tiene que estar copiado porque nosotros vamos a dictaminar, o sea, nosotros digo como contadores, porque esto es algo que firman los contadores, ¿no? El manifiesto, vamos a dictaminar sobre en qué folio está transcripto cada estado contable. Entonces, no es que, bueno, te paso el número y después lo copio. La realidad es que como la responsabilidad es de uno, yo en eso soy súper estricta, o sea, yo no firmo nada sin haber visto que efectivamente el acta está pasada en el libro y el folio es tal. Entonces, si alguien nos viene y me dice, mira, no tengo los balances pasados y se me acabó el libro inventario y balances. Chao, Mariela. Bueno, y lo más probable es que en tanto no tenga su libro rubricado y no pueda copiar los balances, esto no se va a poder hacer. Eh, entonces, bueno, a veces en estas circunstancias surgen estas cosas, ¿no? De que de repente alguien se da cuenta que no tiene más folios en los libros. Bueno, ahí ya es como que decimos, bueno, fíjate porque primero tenés que tener el libro, o sea, no podemos hacer magia tampoco. Entonces, la clave, un juego de estados contables en formato digital y transcrito en el libro inventario y balance, las actas de directorio y de asamblea. A veces pasa que no están, yo generalmente a las sociedades que atiendo, que son llevadas por otros contadores, yo me ocupo de la parte de las actas, entonces, bueno, las termino haciendo yo y las copio yo. Pero bueno, si ya vienen copiadas y ya están, muchísimo mejor, obviamente. Y bueno, después, una vez que cargamos por supuesto, vamos a necesitar todos los datos de los accionistas, todos los datos de los directores. Nos va a preguntar el aplicativo si están inscritas o no las autoridades. Es un dato, o sea, no es que implica algo en principio inmediato el hecho de que las autoridades no estén inscritas, no se preocupen. Bien, y entonces ahí vamos a llegar, como les decía, al manifiesto, se descarga en PDF, se legaliza en el Consejo Profesional, lo debería firmar el representante legal. Esto es a veces un complejo porque uno hace todo y tiene que ir que el presidente se lo firme. Bueno, eso debería ser así. Y después vamos, entonces sacamos el turno que ahora nos permite, la moratoria nos permite hasta 10 balances de la misma sociedad. O sea, yo no puedo ir al IGJ con 10 balances, 5 de una sociedad, 5 de otra. Porque el máximo de balances por turno normal creo que eran 3, por la moratoria se permiten 10 en la medida que sean de la misma sociedad. Bien, y bueno, entonces él nos va a devolver el formulario como
devuelve siempre a IGJ con el papelito del número de trámite. Y a veces pasa que si hay alguna irregularidad en el archivo, puede ser que nos contacten y nos digan, bueno, en esta presentación de balance hay un error acá o tal cosa. Es muy raro porque creo que, entiendo que también que a la IGJ lo que le pasa es que tiene poca capacidad de procesar toda esa información, y que por eso también están ellos atrasados en el análisis de la documentación que ya está presentada a lo largo de los años. Pero bueno, básicamente ese es el procedimiento. No sé si lo pinté como simple, no es tan simple. Había alguien que había aquí, no sé quién dijo que era engorroso. Sí, la verdad que lo es. María Navarro. No sé si María, si querés dar tu experiencia, sos bienvenida. Pero bueno, la idea es, una vez que uno le toma la mano, es una posibilidad laboral concreta y bueno, y que estamos en el momento de aprovecharlo, ¿no? Para ofrecer ese servicio. Hoy, bueno, particularmente quizás sea algo un poquito más orientado a contadores, pero bueno, también como abogados, si tenemos, si trabajamos en equipo, como veníamos diciendo con Pablo, y tenemos un conocido o un colega contador con el que habitualmente hacemos cosas, también le puedo decir, che, mirá esto, y armar alguna posibilidad de trabajo en conjunto, ¿no? O sea, que uno lo cargue y que el otro lo firme, bueno, toda Sí, la variedad de opciones. lo ¿Sí? que quería decir es que más allá de la moratoria, esto sigue. Digo, es una pena que las empresas se pierdan esta posibilidad, aquellas que no lo Sí, vienen obvio, haciendo. Pero de todas obvio. maneras, si no es que entran en la moratoria, puede ser que sean consultados en el futuro para inscribir las actas, para inscribir la documentación contable. Claro. Sí, esto sigue porque esto, como veíamos, es una obligación anual de las sociedades anónimas y bueno, de las que tienen fiscalización permanente. Y lo que estaría bueno, o sea, ahora que ya recorrimos un poquito este tema y que lo sabemos, es tener en cuenta que lo ideal es hacerlo dentro de los 6 meses de la aprobación de los estados contables, porque eso nos abarata el valor del formulario, o sea, de 45.000 a 18.000 pesos es bastante. Pero bueno, a mí en la práctica la verdad que no he podido todavía lograr esa inmediatez, ¿no? La norma creo que dice que a los 15 días de la aprobación de los estados contables habría que presentar el balance en IGJ. Ahí ya estamos soñando despierto. Pero bueno, son cuestiones que a veces cuando uno le plantea a un cliente, mirá que si hacemos esto te sale más barato, bueno, es una buena, siempre uno queda bien, ¿no? Cuando le ahorra un poquito de plata, aunque sea, es una buena propuesta. Eh, Bien, no sé si nos queda alguna filmina más. Si hay alguna pregunta, abre el micrófono y charlamos. Esto es una charla, así que no hace falta demasiada formalidad para interrumpirnos. Creo que no Bueno, esto queda, era no uno de los queda mucho más. beneficios que traía Ah, bueno, incorporarse. claro, claro, porque el hecho de esta moratoria lo que hizo, bueno, fue suspender todo lo que hubiera eh, en curso, ¿no? De sumarios y de. Creo que lo que decía que los que no eran los que ya tenían como algún tipo de firmeza en las resoluciones, pero sí, todo lo que hubiera se suspende, en la medida, por supuesto, que hay que aprovechar y hacer la presentación. Bueno, otra acá es nada, recordar el vencimiento del plazo, Sí, claro, cosas que sí. ya lo mencionaste. Bien, claro, ves que ahí Y se excluye a las que ya hubiera recaído sanción firme. Y el vencimiento de plazo, 31 de diciembre, no sé si vos tendrás algún comentario no, de la posibilidad de que esto se pueda ya prorrogar. No no, lo no, sé, no, la no. verdad no Al sé menos, cómo. no, no, Sí, yo sigo las novedades de la IGJ, pero sí. no, no. Por el momento Hay que no hay ver, ninguna ampliación. sí, hay que ver, viste, si vos decís que no tuvo tanta repercusión, bueno, quizás se pueda. eh, No, no, la verdad que no lo sé. ok, no, pensé que No, la no, habían. así no sé si efectivamente hubo muchas inscripciones, pero por lo menos con la gente que yo conversé sobre el tema,
pasó medio desapercibido el tema. Pero Sí. bueno, por ahí es en mi caso. Pero Sí, bueno, yo creo que, con bueno, viene de abogados la que se mano con dedican. lo, perdón, con lo que veníamos diciendo, como que no se le da tanta importancia a la cuestión documental de los libros y de lo que implica no estar cumpliendo con una obligación ante la IGJ. O sea, siempre el monstruo es Arca, después, bueno, después viene Arba, y bueno, AGIP, si hay alguna otra renta de alguna otra provincia, y IGJ va a ser el Y último. porque te embargan o te inhiben. Sí, sí, o bueno, te van sacando plata con retenciones, bueno, todos sus mecanismos o intereses que son confiscatorios, bueno. No Bueno, vamos a Doc, criticar otros organismos. Bueno, yo no, ahí no, terminamos, ¿no? Termina nuestra presentación, creo que sí. creo que sí, sí. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Hemos sido claros, Juan, hemos sido muy claros. Estás todo claro. Tiene unas ganas de salir corriendo a hacer balance, ¿no? Clarísimo, Juli. No. Bueno, bien, entonces, mira, bastante puntuales terminamos. Bueno, les agradecemos nuevamente haberse conectado. Los esperamos para nuestra última reunión del año, que va a ser el 27 de noviembre. Y bueno, y como ya anticipó Pablo, esto va a continuar. Y creo que podríamos hacer, Pablo, si te Eso parece. depende de vos, ¿eh? No, yo imagínate que puedo hablar todo el día de esto. Podemos hacer después una encuesta para ver que propongan temas, ¿viste? Como Lo vamos a hacer. para darle continuidad Tenemos el y registro que de los que se sea. conectaron. Sí, sí, yo tengo datos de la gente que se inscribió y que se conectó. Digo, para que sea de interés, ¿no? Porque a veces quizás uno no sabe si está hablando de un tema demasiado específico. La idea siempre es como que esto pueda ser algo que en la práctica para el que ya está graduado pueda ser ya algo, una fuente de ingreso, de trabajo y animarse, ¿no? Porque hay veces, o sea, todos generalmente cuando arrancamos nos metemos con algo, por más que tenemos el título y todo, bueno, las cosas se aprenden también haciéndolas y animándose. Así que bueno, esta es también un poquito la impronta de estas charlas bueno, de abrir el panorama tanto para los colegas abogados como para los colegas contadores. Bueno, Pablo, no sé si querés decir algo más. No, Sí, ya. gracias. Darle, como No, siempre, las gracias gracias, a todos. gracias totales. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, entonces el 27 de noviembre. Dale, nos Beso vemos. grande Nos para vemos en la todos. Muchas parte. gracias, hasta luego. Chao, Chao. gracias a todos. Gracias, Lu, Chao. beso. Chao, Chao, buenas tardes. gracias. Muchísimas Chao, gracias. chao. No, a Chao, ustedes. chao. Chao.